Bienvenidos, continuamos entonces con nuestra segunda parte de los sistemas polifásicos, generalidades y conceptos. Soy Orlando Achuri y vamos a continuar. Entonces, en nuestros sistemas polifásicos podemos encontrar dos configuraciones. Una se llama delta o triángulo y la otra se llama estrella o en Y. Cada una de ellas está destinada con un propósito específico para ganancia de corriente o de voltaje, y sus configuraciones son de la siguiente forma. En estrella yo puedo tener los extremos, ¿sí?, que quedan libres para sacar las fases. Cada una de ellas, si tuviera 120 voltios, cada una de ellas valdría 120 voltios y van conectadas a un punto en común que yo lo denomino neutro. Sería el punto neutro. Es decir, que en estrella yo podría sacar una configuración en donde tengo un neutro y 3 fases. A diferencia de esto, en la conexión delta, yo conecto todas las fases entre sí, formando un triángulo, de tal forma que solo puedo sacar todo lo que son líneas, y obviamente carece de un neutro. En esas configuraciones, yo puedo sacar dos mediciones, lo que es la tensión de fase y la tensión de línea. Y también puedo sacar la corriente de fase y la corriente de línea. Es decir, yo puedo tener dos corrientes y dos voltajes. ¿Cómo sucede esto? Para explicarlo, me voy a dirigir acá a este pequeño ejemplo, donde tengo una configuración en estrella o en Y, en donde tengo las tres fases, fase 1, 2 y 3, y tengo mi conexión de neutro. ¿A qué se le llama tensión de fase? La tensión de fase es el voltaje, ¿cierto?, entre los extremos de la fase y el neutro. Es decir, devolviéndome a este punto, es decir, la medición que yo tengo de cualquiera de estos puntos hacia el neutro. Es decir, de este punto hacia el neutro o de este punto hacia el neutro. Cualquiera de las líneas conectadas hacia mi punto neutro. Tal como lo tengo acá. Mi punto neutro está en la mitad, en mi configuración en Y o en estrella, y efectivamente yo puedo hacer la conexión respectiva a cualquiera de las fases. A eso se le llama tensión de fase. ¿Qué es la tensión de línea? La tensión de línea es la medida que me da entre los conductores de una fase de una línea trifásica. Es decir, entonces puedo medir cuánto voltaje está cayendo entre la fase 1 y la fase 2. O podría ser la fase 2 y la fase 3. O también puede ser de la fase 3 a la fase 1. Es decir, para la tensión de línea no tengo en cuenta el punto neutro. ¿Qué sucede ahora con la intensidad o la corriente? Pasa exactamente a algo contrario. Ya lo vamos a ver en las fórmulas. La intensidad de fase, ¿sí?, es la misma intensidad que circula por una sola fase. En otras palabras, la intensidad de fase tiene que ver con la corriente que pasa en cada una de las fases, ¿cierto? Y la intensidad de línea, ¿sí?, y L denotada, es la intensidad que circula por cada conductor que une la fuente y la carga. ¿Cómo se explica esto de una forma más sencilla? Tipos de conexión de sistemas trifásicos. Los sistemas trifásicos los puedo conectar de diferentes formas entre sí, ¿cierto? Entonces yo lo puedo conectar de forma delta-delta, Y-delta, Y-Y y delta-Y, que es el que tengo aquí en esta imagen. Es decir, tengo un sistema en triángulo o delta y lo puedo conectar a otro sistema que está en Y o en estrella. También puedo hacer estas configuraciones. Si yo quisiera hacer una conexión en este ejercicio de delta-delta, pues tendría que cambiar esta estrella por otro delta y hago las conexiones pertinentes teniendo en cuenta cada una de las fases A, B, C para poderlas conectar a mi delta. Lo mismo pasaría con Y, solo que el punto Y sí tendría un neutro. En este no podría tener neutro porque recordemos que las conexiones en delta carecen de neutro, a excepción de las de conexión Y, que es así que tiene neutro.
como estoy haciendo una conexión aquí en delta Y, pues el neutro no lo puedo poner. ¿De acuerdo? Bueno, para yo poder medir lo que es la tensión y la corriente en un sistema trifásico, debo tener en cuenta, primero que todo, su configuración, porque puede ser en estrella o puede ser en triángulo, o sea, en delta o en Y. Para ello, pues hay una serie de fórmulas que ya están dispuestas, de tal forma que el análisis no lo vamos a hacer, sino nos vamos a limitar solamente al uso de las fórmulas que ya están predeterminadas y nos dicen cómo es el comportamiento. Entonces, para este ejercicio dispuse un sistema de estrella. Aquí está mi sistema de estrella, que ya sabemos tiene su neutro y sus tres fases que están en rojo. Me dice que el voltaje de línea, ¿cierto?, es la raíz de 3 por el voltaje de fase, ¿cierto? Y el voltaje de fase es el voltaje que cae sobre cada una de las líneas. Entonces voy a suponer que este sistema tiene un voltaje de 120 voltios aquí, 120 voltios aquí y 120 voltios acá. ¿De acuerdo? Y en cuanto a su corriente, la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Eso es una ley, es una regla. Así se comporta el sistema estrella, de tal forma que si por alguna razón el voltaje de línea del sistema estrella son, voy a decir algo, 5 amperios, 5 amperios son para línea y para fase, pero no pasa lo mismo con el voltaje. Vamos a verlo. Entonces tengo allí 120 voltios, 120 y 120. Es un sistema balanceado. Y quiero hallar esto, el voltaje de línea. El voltaje de línea es raíz de 3 por 120 voltios. Eso me da 207 voltios. Lo que quiere decir que la medición entre cualquiera de las fases me debe dar 207 voltios para el voltaje de línea. Entonces ahora vamos a hacer lo pertinente con un sistema en delta. ¿Cómo se comporta un sistema en delta? En delta es lo contrario. El voltaje de fase es igual al voltaje de línea. Démonos cuenta que para un sistema en estrella era la corriente la que era igual y cambiaba el voltaje. Pero para un sistema en delta, el voltaje es igual en tanto en línea como en fase, pero la corriente es la que cambia. Entonces, si yo tengo una corriente de 5 amperios, ¿cierto?, en una de las fases, ¿cierto?, entonces lo que hago es sacar lo que es el voltaje de línea, que es igual a raíz de 3, de acuerdo a la fórmula, por su corriente, ¿cierto?, de fase. La corriente de fase en este caso son 5 amperios, lo que quiere decir que son raíz de 3 por 5, 8.6 amperios. Vamos a hacer entonces un ejemplo. En este ejemplo tenemos varios datos y nos piden hallar lo que es el voltaje de línea y la corriente de línea en una configuración estrella. Fijémonos, el tipo de carga es estrella y me piden hallar el voltaje de línea, la corriente de línea, ¿cierto? Si ya tengo estos datos, el voltaje de fase y la corriente de fase. ¿Cómo lo hago? Lo primero es pues tener claro cómo es la configuración estrella o en Y. Eso es lo primero que hago. Debería hacer el gráfico para poderme guiar fácilmente y enumerar cada una de sus fases. Y ya está. Seguido, analizo el voltaje de línea, que es el primero que quiero hallar. Y también, pues, analizo la corriente de línea. Recordemos que de acuerdo a lo que acabo de decir, la configuración estrella tiene una configuración y tiene un comportamiento que ya está preestablecido, con el cual yo puedo pues deducirlo fácilmente. Entonces, yo sé que el voltaje de línea es la raíz de 3 por el voltaje de fase. Démonos cuenta que el voltaje de fase me lo están dando, son 110 voltios, lo que quiere decir que el voltaje de línea no sería otra cosa que multiplicar raíz de 3, que es 1.7320,
por 110. Y ese voltaje de línea me daría 190 voltios. Ahora bien, la corriente de línea. La corriente de línea es igual a la corriente de fase. Entonces me están diciendo acá que la corriente de fase es 67 amperios. Y como me dice que es igual, por lo tanto la corriente de línea acá debe ser igual. Así es. Como la corriente de línea y de fase son iguales, pues el resultado debe ser igual, de acuerdo al comportamiento que tiene mi configuración. Entonces, para otros ejercicios es importante verificar el tipo de carga y los valores solicitados. Es decir, hay que primero mirar cómo es el comportamiento del sistema, ya sea en delta o en estrella, y de esa forma podemos deducir la respuesta. Lo único que debo tener en cuenta son las fórmulas pertinentes tanto de voltaje de línea o corriente de línea y cuál de los valores son iguales si están en línea o en fase, dependiendo siempre de la configuración de mi sistema. Vamos ahora a hablar acerca de la potencia. La potencia básicamente es un indicador del aprovechamiento de la energía, pero en un sistema trifásico no existe una sola potencia, existen diferentes tipos de potencia, ¿sí? Una se llama la potencia activa, la otra es la potencia reactiva, la otra es la potencia aparente y otro valor que es el factor de potencia. ¿Qué es cada uno de ellos y cómo entenderlo? La potencia activa es la potencia, digámoslo, la potencia útil. Es la potencia que se transforma en luz, en calor o en movimiento, ¿sí? Esa es la potencia activa que conocemos comúnmente. Entonces, cuando gira el motor de una licuadora, cuando se ve la incandescencia de un bombillo, ¿cierto? O cuando una resistencia genera calor. Eso es lo que conocemos como la potencia activa. Esa potencia se denota con la letra P y básicamente la puedo hallar multiplicando el voltaje por la corriente por el coseno del ángulo phi. Ya lo veremos en un ejemplo. La potencia reactiva. La potencia reactiva es una potencia que se da por un efecto electromagnético. Es muy común verla en los motores, ya que los motores tienen bobinas. Como las bobinas generan campos electromagnéticos y en un sistema trifásico los campos electromagnéticos son muy grandes, existe esa potencia, ¿sí? Una potencia reactiva. Esa potencia se mide en voltiamperios reactivos, así se llama, se denota con la letra Q. Y para hallarlo, lo que debo hacer es multiplicar el voltaje por la corriente y por el seno del ángulo phi, ¿sí? A diferencia de la potencia activa. Esta es una potencia que realmente no sirve para nada, es decir, es una potencia que está disipada por campos electromagnéticos, es generada por condensadores y por bobinas. Tenemos otra potencia que es la potencia aparente. La potencia aparente no es otra cosa que la suma vectorial, ojo, suma vectorial, ¿sí? Entre la potencia activa y la potencia reactiva. Es decir, es la suma vectorial entre estas dos, ¿cierto? Se denota con la letra S, ¿cierto? Y básicamente yo la puedo hallar como la raíz de P al cuadrado, que sería la potencia activa, menos, o sea, le resto, la potencia reactiva, Q al cuadrado. Y ya está. El factor de potencia es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Entonces, si hay mayor potencia activa, pues obviamente es decir que hay mayor potencia útil en ese dispositivo. Si hay mayor potencia aparente, quiere decir que obviamente la potencia reactiva es más alta y se está desperdiciando potencia, ¿sí? Entonces, el factor de potencia no es algo que se pueda medir como tal, sino es un indicador, es una relación que me puede decir cuál de las potencias está más alta que la otra, dependiendo del valor. Tenemos aquí lo que es el triángulo de las potencias. El triángulo de las potencias
permite comprender un poco mejor cómo entender esas potencias que acabamos de mencionar. Entonces la potencia real o activa, ¿sí?, medida en vatios, bueno, aquí está en kilovatios, ¿sí?, su medida principal vatios, la denotamos con este vector, ¿cierto? Q, que sería la potencia reactiva, ¿cierto?, que es la potencia disipada, y la potencia aparente, que es la relación vectorial entre cada una de ellas, ¿cierto? Si la potencia reactiva es más pequeña, este vector pues va a ir más hacia abajo. Si es más grande, se va a elevar el vector de la potencia aparente. A eso hace referencia. Aquí es un indicador de cuál de las potencias es más alto que el otro. A esto se le llama el triángulo de las potencias. Entonces aquí tenemos un ejercicio en donde se tiene una configuración en estrella con los siguientes datos pues para completar esta tabla. ¿Sí? Me dan la corriente de línea, el voltaje de fase y el ángulo de fase. Debo hallar los demás valores. Entonces lo primero que debo tener en cuenta y siempre mirar es que tener en cuenta que en un sistema polifásico, en este caso trifásico, siempre hay dos corrientes, ¿no? Corriente de línea y corriente de fase, y a su vez hay dos voltajes, voltaje de fase y voltaje de línea. Teniendo eso claro, entonces me fijo en la configuración que hay, que es una configuración tipo estrella. Esa configuración tipo estrella me permite pues saber el comportamiento de mi configuración. Entonces debo regirme por las fórmulas que tiene la configuración tipo estrella. Entonces, de acuerdo a ello, yo sé que el voltaje en línea de la configuración estrella es raíz de 3 por el voltaje de fase. El voltaje de fase me lo están dando en ambos casos. Y la corriente de línea me dice que es igual a la corriente de fase. Lo que quiere decir que si tengo aquí mi corriente de línea, este valor debe ser igual al de fase. Voy a resolver el ejercicio, el de abajo. Voy a hacer el de abajo para ejemplificarlo, ya que tiene valores como más altos. Entonces, si yo tengo el voltaje de línea, utilizando esta fórmula, raíz de 3 por el voltaje de fase, que es 340, me daría 588 voltios, ¿cierto? Y la corriente de fase, de acuerdo a mi fórmula, me dice que es igual a la corriente de línea. Por lo tanto, la corriente de fase debe ser igual. Correcto, 32 amperios. Ya que pues por definición de comportamiento de configuración, ese es el valor. En cambio el voltaje de línea pues lo hallo por la fórmula. Y ya está. Entonces continuamos con el ejercicio. Debo tener en cuenta que aquí debo hallar la potencia activa y la reactiva y la aparente. Entonces empecemos con la activa. La potencia activa no es otra cosa que el voltaje por la corriente por el coseno del ángulo phi. El ángulo phi me lo dieron que es 34 grados. Pero recordemos que tengo dos voltajes y dos corrientes. Entonces la potencia activa yo la puedo hallar tanto en línea como en fase. Para hallarla en línea, pues multiplico los valores que son de línea, tanto el voltaje de línea, corriente de línea, y para fase, pues hallo lo pertinente o hago la operación pertinente de voltaje en fase y corriente en fase. Dado eso, entonces tengo aquí, bueno, acá lo he dejado al contrario, primero puse la corriente, luego el voltaje, no pasa nada, es conmutativo, es una multiplicación. Entonces mi corriente de línea son 32 amperios, que es este. Mi voltaje de fase es el que acabé de hallar, de línea, perdón, que son 588 voltios. Mírenlo acá, ambos de línea. Lo multiplico por el coseno del ángulo de fase que me dieron, 34, y me da el valor de la potencia activa, que se mide en vatios, de línea, que son 18.816 vatios en línea. Y en fase hago pues lo pertinente, ¿no? Ya no multiplico pues los valores de línea, sino los de fase. Entonces miro la corriente, que es en este caso es igual,
por la fórmula, recordemos, y multiplico pues lo que es el voltaje. El voltaje aquí son 340 de fase, y ahí pues por el coseno de 34, y me da 10.880 watts. La potencia activa se mide en watts. ¿Qué pasa con la potencia reactiva? Veamos. Debo tener en cuenta pues la fórmula de la potencia reactiva, que recordemos se miden voltiamperios reactivos. Se denota con la letra Q y es el voltaje por la corriente por el seno de phi. Ojo, uno es el coseno, el otro es el seno, no confundir eso. Nada, pues finalmente pues miro la fórmula de la potencia aparente, que no es otra cosa que la suma entre las dos potencias que voy a hallar. Seguido de eso, pues aplico la fórmula, lo mismo para línea y para fase, porque como es el voltaje y la corriente, hago lo pertinente. Entonces, voltaje de línea, entonces ya tenemos que el voltaje de línea son la corriente de línea, lo he dejado aquí también al contrario, no pasa nada. La corriente de línea son 32 amperios y el voltaje 588 por el seno del ángulo que me han dado, 34. Eso me da pues 9.578 voltiamperios reactivos. Es muy importante tener las unidades en las que se expresa cada una de las potencias para no confundir. Voltiamperios reactivos es la potencia reactiva. Y pues el mismo procedimiento lo hago para hallar la potencia reactiva en fase. Multiplico los valores que están en fase. Entonces, la corriente de fase, que es 32 amperios, ¿cierto? Y el voltaje de fase, que es 340 por el seno del ángulo. Y me da 5.538 voltiamperios reactivos. Ya está. Finalmente, hago la potencia aparente. Este lo voy a hacer solo para línea. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? El valor de P al cuadrado. P al cuadrado en línea, ¿cuánto me dio? 18.816. Lo tengo acá en línea. ¿Sí? Y Q de línea me dio 9.578. Es decir, estos dos valores. Los pongo al cuadrado radical y me daría 16.195. Esto se mide en voltiamperios, no reactivos, sino solo voltiamperios, ¿cierto? De potencia aparente. Con esto ya podríamos deducir pues el último valor que nos queda, que sería el valor de la potencia aparente para los valores que son en fase, que serían estos dos, que sería el mismo procedimiento. Con esto ya podríamos realizar pues un ejercicio teniendo pues los datos pertinentes y aplicando las fórmulas de acuerdo a la configuración de cada uno de los sistemas, pues ya sea estrella o ya sea en delta. Si es en delta, pues obviamente nos vamos a la parte de este video en donde se explica cuáles son las fórmulas para un sistema en delta, y ya está. Es muy sencillo. Eso es todo de esta segunda parte del video de inducción y conocimientos de sistemas polifásicos. Espero les haya servido mucho y por favor, si les ha gustado, no olviden darle like. Un gusto.